¿Por cómo? ¿Qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vaya promesa del Señor Jesucristo a los 12. Vaya promesa. Hoy se escuchan promesas como eres cabeza y no cola. Hoy se escuchan decretos como eres hijo del rey. Dios te puso por cabeza de las naciones. E interpretan ese levántate y resplandece como vas a tener el mejor carro que el del vecino. Te van a pagar más que al mundano. Dice por ahí uno de los apóstoles, no les da coraje que los impíos sean más ricos que los cristianos. Habla mucho de nosotros. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que nuestra vida, nuestro corazón, y cuando hablamos del corazón es el deseo más profundo de nuestro ser, vaya de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si Dios quisiera para nosotros las riquezas materiales, ya nos las hubiera dado desde cuándo. Y no habría cristianos pobres, los cuales hay. No habría cristianos perseguidos, si fuéramos cabeza y no cola, no habría cristianos perseguidos, los cuales hay. Y a través de casi ya 2000 años de la predicación del Evangelio, en diferentes etapas de la historia de la iglesia ha habido persecución. Ha habido persecución en diferentes esferas. Si a veces no necesariamente físicas, al punto de que llegaran a la muerte por proclamar a Jesucristo, sí los ha habido de tipo ideológicas o religiosas. Y Jesús les está dando un mensaje que pudiera ser un poco desanimante, hermanos, a los discípulos. ¿A quién le gustaría escuchar que Jesús le dijera, bueno, vayan, prediquen, pero nada más les digo que los van a perseguir? A los que les prediquen no les van a hacer caso. Es más, los van a azotar. Van a ir de ciudad en ciudad. Más adelante en el versículo 23 dice, ¿verdad?, que huyan de ciudad en ciudad. Pero hoy nos compete las tres esferas en las cuales los discípulos, el Señor les advierte que habrá persecución en tres esferas diferentes. Habrá un tipo de persecución desde el punto de vista religioso, político y también en el núcleo mismo de lo más amado del ser humano, que es la familia. Y qué duro, porque Jesús advierte que ese es el precio por ser su discípulo. La palabra testigo significa mártir. Mártir. Es decir, aquel que está dispuesto a dar la vida por un ideal. Mártir. Un testigo es una mártir. El precio entonces del discipulado es claro en el mensaje de Jesús. Ahora, a quienes envía a dar testimonio les dice, van a sufrir persecución. Les digo, muy distinto al mensaje que se nos da hoy del Evangelio. Hoy el Evangelio de Norteamérica, e incluso tristemente de Centroamérica, como por ejemplo algunos predicadores de Guatemala, dicen, no, es que ser cristiano significa no sufrir, no padecer, no enfermarse, no tener escasez, no angustiarse, no tener ningún tipo de problemas, porque el verdadero cristiano, por cuanto tiene fe,
nada le va a ocurrir. A lo mejor ven por ahí una imagen que compartí donde dice que la fe cura la fe cura muchas enfermedades, entre ellas la anemia. Fe es fierro o hierro. Cuando usted tiene anemia, va al médico y ¿qué le dan? Fe, hierro. La fe no cura nada. El que cura es Dios. El que tiene poder es Dios. La fe no tiene poder. Porque si decimos que la fe tiene poder, basta con creer para que algo ocurra. Y no importa quién crea. Yo puedo creer en Buda, puedo creer en Tlaloc. Al final tengo fe. Si la fe es la que sana, no importa en quién crea. Porque lo que importa es la fe. La fe desde el punto de vista cristiano no es declarar ni decretar nada. La fe bíblica es decidir ofrecer su vida a Dios de acuerdo de Cristo. Y Jesús les prometió a los discípulos, van a sufrir persecución. De hecho, antes de ir a la cruz, les dijo, en el mundo, ¿qué? Van a ser ricos, poderosos, líderes, cristianos muy ricos. En el mundo tendrán aflicción. Dice, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y entonces debemos estar conscientes que el mensaje de Jesucristo y el compromiso que deben tener los creyentes con el mensaje de Jesucristo implican la posibilidad de sufrir persecución. Implica la posibilidad de en distintas áreas de la vida ser perseguido o mártir. La vida del creyente, no debe esto sorprendernos, pero la vida del creyente muy probablemente va a estar llena de angustia.
Y una angustia a veces no necesariamente que tenga que ver con el aspecto económico, porque hay cristianos que, gracias a Dios, de acuerdo al contexto económico, social y político en el que viven, viven bien. Qué bueno, gracias a Dios. Hay cristianos que no. Y no son más cristianos los que son más pobres. No, olvídese de eso. Yo no voy a decir eso porque la Biblia no dice eso. Que para ser más cristiano hay que ser más pobre. No dice eso la Biblia. Nacimos en lugares no donde Dios decidió que naciéramos. Nacimos en un lugar de manera aleatoria. Porque imagínense, si Dios decidiera dónde nace cada persona, ¿por qué con los negritos Dios decidió que nacieran en ese lugar tan feo? De tanto dolor, de tanta hambre. ¿Será Dios acaso tan... Así, no, tú naces aquí, tú naces acá, agarro un alma, la aviento para allá, agarro otra alma y la aviento para allá? Dios no es así. La soberanía de Dios, en la soberanía de Dios entendemos la libertad humana. Pero lo que sí nos está diciendo el texto y lo que nos dice el Evangelio en sí es que el cristiano va a padecer por causa del Evangelio, porque en un mundo de tanta corrupción moral, de tanta pecado, de tanto apatía a la comunión con Dios, al amor de Dios, el cristiano va a sufrir. O dígame si usted no sufre cuando ve una juventud que no quiere nada con Dios. Ayer en la madrugada oraba y le decía, Señor, yo entiendo, Señor, que yo no puedo pedirte algo que tú no quisieras. Yo lo que pudiera pedirte a ti, Señor, tú lo superas. No dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, si yo puedo desear algo bueno para mi hermana Cristina, ¿usted cree que yo puedo hacer algo más bueno
Le voy a decir como un maestro del seminario, un hermano, el hermano Servando Castillo. Le empezamos a responder y decía, ¿qué más? Y decíamos, tal cosa, hermano, ¿qué más? Y nos decía, quédate ahí. ¿Dónde, hermano? Ahí. El primer tipo de persecución que encontramos es el tipo de persecución religiosa, hermanos. ¿Quiénes son los que inicialmente deciden llevar a la cruz a Jesús? Dice Juan capítulo 11, verso 49 al 50. Entonces Caifás, uno de ellos, ¿de quiénes? De los principales sacerdotes y fariseos, los que leían la Biblia. Los escribas eran personas muy doctas en cuanto a el contenido bíblico. Se dedicaban a transcribir la Biblia, y no solamente a transcribirla, son los soferim, son los que se dedican a explicar pasajes oscuros. Si nos ponemos a investigar un poquito en cuanto a la historia del texto bíblico, nos vamos a dar cuenta pues que no hay un original. Hay copias de las copias de las copias de las copias de las copias. Y dirían, pastor, pues, ¿dónde nos deja? No, no pasa nada, porque al final de cuentas el mensaje esencial no se ha perdido. No se ha perdido. Pero hay pasajes que a veces resultan muy oscuros, y entonces los escribas lo que hacían es que a un ladito ponían unas anotaciones, a los cuales le llamaban los midrash. Y esas anotaciones eran explicaciones a pasajes oscuros. Entonces imagínense si esa gente sabía las escrituras, si esa gente conocía las escrituras. Por eso Jesús, cuando les reclama y les dice, ustedes escudriñan las sagradas escrituras porque a ustedes les parece que en ellas, en las escrituras por sí mismas, encuentran la vida eterna. Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, amamos este libro, pero este libro no me salva por sí mismo. Este libro me indica quién salva, y es Jesús. Por eso que Jesús dice, ustedes las estudian, se meten, profundizan, pero si no encuentran a Jesús, si no me encuentran a mí, están perdidos. Siempre me ha gustado mucho el estudio de la Escritura, pero cada vez que me meto más en la Escritura, más conozco a Jesús y más digo, no hay otra respuesta que Jesús, el Mesías. Sí, hay muchas cosas muy bonitas, muy profundas, muy interesantes, pero si yo no encuentro a Jesús, si yo no voy a la Escritura con la intención de conocer al Mesías, estoy perdido. Y eso Jesús le dice a los fariseos. Y por eso también esos fariseos que sacralizaban e idolatraban el texto, cuando ven a Jesús que viene no a abrogar la ley, sino a darle un entendimiento pleno y mayor a la ley de Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, no entendieron. Y pensaron que Jesús venía a traer otras ideas. Y fueron los primeros que se lo pusieron, y fueron los primeros que dijeron, vamos a crucificarlo. Dice el sacerdote Caifás,
Pablo, inspirado en la tradición de los dichos de Jesús, porque hasta ese entonces todavía no se escribía ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Entonces, inspirado en la tradición de los apóstoles, en la transmisión oral de lo que dijo Jesús y enseñó Jesús, dice lo siguiente, verso 14. Mentalidad de tiburón. El cristiano, cabeza y no cola. Corazón de campeón. Eres un ganador. El que no tranza, no, ¿verdad? Eso no dice. Ya sería mucho si dijeran eso así tal cual, ¿verdad? Pero pareciera a veces que dicen eso. Pero ¿qué dice el mundo? El que no tranza no avanza, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? Dice, no te asocies con los altivos, dice Pablo. Asóciate con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. A ver. ¿Qué son todos los hombres? Los que me caen bien. Los que me caen mal. ¿También esos? Los cristianos. Los no cristianos. Los católicos también. Los testigos de Jehová. Los homosexuales. Todos. Procurad lo bueno delante de. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero no le dice, pídele al Señor que se desate su ira. Y a veces, ¿verdad? Como cristianos así somos. Señor, o te lo llevas. A ser prudentes como serpientes, de alertas, ¿verdad? Pero acuérdese que somos ovejas, no lobos. Somos ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Pues si usted quiere verlo, tontitas. En el buen sentido, en el sentido de que se dejan guiar por el pastor. Pero tienen que ser sencillas como palomas. ¿Cómo son las palomas? Pobres de mis perros, ya se comieron todas sus croquetas. Pero si usted no se les va encima, ya andan caminando y caminan a un lado suyo. Les avienta un panecito, migajitas, y se acercan. Sencillas. No os venguéis, verso 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad
religiosas, no porque realmente se haya dado un juicio justo. Y entonces llega un momento en el cual, entre el razonamiento de Voltaire, él llega a la conclusión, y creo que tristemente algunos cristianos no han llegado a esa conclusión. Él llega a la conclusión del que al cristiano le toca ser mártir y no verdugo. Pero tristemente muchas veces las instituciones religiosas de la cristiandad se han convertido en verdugos más que mártires. Y esa no es la actitud de Cristo. Jesús les prometió, les aseguró a los discípulos, a los 12, que su predicación del evangelio involucraría ser testigo, ser mártir. Y que dentro de los mismos con los cuales compartían una misma religión o ideología política como los judíos, los iban a perseguir. Y que en ese lugar, en donde cada sábado ellos se reunían a estudiar las escrituras, los iban a enjuiciar. Y fue algo que pasó. La invitación que nos hace el evangelio ahora es: ¿cuál es nuestra actitud cuando somos perseguidos? ¿Cuál es nuestra actitud al vivir el evangelio de Cristo? Si en la semana pasada hablamos de que al creyente le toca ser prudente como serpiente, pero sencillo como paloma, al creyente le toca ser manso. Y a veces incluso estar dispuesto a padecer por causa del evangelio. Pero a veces en lo más mínimo no deseamos padecer por causa del evangelio. A veces podemos decir: yo estoy dispuesto a ir a la muerte por causa del evangelio. Pero muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a hacer lo más mínimo por causa del evangelio. El evangelio y la escritura, los evangelios nos invitan a que nos veamos en ellos y entendamos si realmente estamos teniendo el carácter de Cristo. Si estamos dispuestos a incluso ser mártires. ¿Sabe que